Muy buenas tardes tengan nuevamente, estimadas asociadas a Mujeres en Café de Guatemala. Es un gusto para nosotros estar dando este tema de capacitación. Hoy vamos a tener a bien contar con la reproducción de una charla de nuestro buen amigo conferencista Jorge Navarrete. Él es chileno, ingeniero agrónomo con un postítulo en gestión de calidad de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Cuenta con 15 años de experiencia como delegado técnico y comercial en empresas multinacionales de nutrición vegetal. En una de nuestras empresas socias, él actualmente está como Product Manager corporativo de bioestimulantes y es responsable de dirigir actividades del Departamento de Marketing de las líneas estratégicas de bioestimulantes en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, tanto como Costa Rica, Panamá y Colombia. Así también el ingeniero Jorge Navarrete es el encargado de buscar, seleccionar, introducir y desarrollar nuevos productos bioestimulantes en los países donde opera la empresa socia de Gremiano, así como entregar directrices técnicas y comerciales de los productos al equipo de Product Manager de todas las unidades operativas de los países antes mencionados. En esta oportunidad, pues era una reproducción de esta charla. Si hubieran algunas dudas, si está en nuestra posibilidad poderles contestar con todo gusto. De lo contrario, me haré cargo de hacérsela llegar al ingeniero Navarrete para que él nos las pueda contestar y con gusto yo poder replicárselas a ustedes nuevamente. Vamos a dar inicio siempre pues, con las recomendaciones de que cualquier duda anotarla en el chat general y también para que al finalizar, como les decía, si tenemos algunas dudas, con gusto las vamos a contestar. Así es que vamos a dar inicio. Bueno, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Jorge Navarrete, soy ingeniero agrónomo chileno, trabajo en Disagro desde hace 2 años y un poquito más, como Product Manager corporativo de bioestimulantes. Esta es una línea bastante nueva en la compañía y hoy voy a compartir conceptos específicamente de 2 productos y los conceptos y generalidades de los fertilizantes foliares y bioestimulantes. Existen muchas expectativas, ¿cierto?, para cualquier cultivo, ¿ya? Porque nosotros siempre quisiéramos tener un cultivo como el que aparece en la fotografía, ¿cierto?, que son prácticamente clones, ¿cierto? Todos creciendo al mismo tiempo, una forma rápida, equilibrada, ¿cierto? De homogeneidad, de calibre, en aspectos sanitarios óptimos, ¿cierto? En este caso esas lechugas que ojalá sean crocantes, crujientes, muy turgentes y de buena vida en anaquel. Sin embargo, no siempre tenemos esas condiciones óptimas, ya que esa es una foto en Chile de uno de los proveedores de lechugas para el McDonald's y para supermercados, ¿ya? En que, bueno, son invernaderos climatizados, ¿cierto? Y que dan unas condiciones ideales en que en verano pueden producir cada 25 días, ¿ya? Tener un ciclo de trasplante a cosecha, ¿ya? Pero como les comentaba, no siempre tenemos estas condiciones ideales, ¿ya? La realidad muchas veces esto es por causa de las heladas, ¿ya? Que son especialmente en Sudamérica bastante frecuentes, ¿ya? Y justamente los bioestimulantes contribuyen, ¿cierto?, a poder sortear estas dificultades climáticas y situaciones de estrés fundamentalmente. Existen muchos factores que influyen en el desempeño de cualquier cultivo, ¿ya? Prácticamente el 100% de los cultivos hoy día no están en condiciones ideales desde que se establece. Siempre hay algún factor biótico o abiótico que puede estar afectando su crecimiento. En el caso de los factores bióticos asociados a organismos o microorganismos, ¿cierto? Bacterias, nematos, insectos, malezas y hongos. ¿Ya? Animales también puede ser
considerados también como roedores, etc. Y en el caso de factores abióticos, viento, temperaturas que pueden ser bajas como la de la fotografía anterior, o pueden ser temperaturas muy altas, ¿ya? Problemas de salinidad en el suelo, problemas de metales pesados, problemas de humedad, ya sea exceso de humedad en el suelo o muy baja humedad, tanto en el suelo como en el ambiente, también son factores que contribuyen, ¿cierto?, para que el desempeño no sea el ideal. Nosotros tenemos que pensar que un cultivo necesita muchos factores para poder ser altamente productivo, ¿ya? De hecho, la naturaleza de las especies no las hace, ¿cierto?, ser altamente productivas de por sí, ¿ya? Sino que es el ser humano el que desea que sea altamente productivo, ¿ya? Por lo tanto, son una serie de condiciones que van más allá de su ambiente natural, ¿ya? Las que necesitamos poder dar, entre ellas la fertilización, ¿cierto?, para poder producir en alto rendimiento. Dentro de todos los factores que inciden en el desempeño de un cultivo, el más difícil de manejar es el clima, ¿ya? Todos los otros factores son bastante más fáciles de manejar, ¿cierto? Hay algunas técnicas o estrategias que podemos incorporar para hacer este cultivo más rentable. Ahora hay que tomar en cuenta que el 97% de lo que produce una planta es producto de la fotosíntesis. Solamente si tomamos en cuenta la materia seca, ¿cierto?, de una planta completa, solo el 3% de esa materia seca son minerales, ¿ya? El otro 97% corresponde a fotoasimilados, ¿ya? Son productos que se generan en la fotosíntesis, ¿cierto?, y que se acumulan en órganos de reserva, ¿cierto?, o en sumideros, ¿ya?, como en el caso de los frutos, ¿ya? Por lo tanto, si bien los nutrientes que nosotros tenemos que aplicar o tienen que estar disponibles en el suelo, que son esenciales para para que la planta pueda desarrollarse y cumplir su ciclo, lo más importante para hacer una planta de alto rendimiento es que pueda fotosintetizar bien, ¿ya? Pueden existir las condiciones para que esa fotosíntesis sea correcta, ¿cierto? Que la planta esté con los estomas abiertos, captando CO2, ¿cierto? Y transformándolo en moléculas asimiladas. Cuando nosotros necesitamos dar un apoyo al cultivo, ¿cierto?, aparte de la fertilización de suelo, nosotros podemos recurrir a los apoyos foliares. ¿A qué nos referimos con esto? Que son aplicaciones de formulados, ¿cierto?, en base a minerales o moléculas orgánicas o combinación de estas, ¿cierto?, que normalmente están disueltas en agua, asperjadas a las hojas, tallos o frutos de una planta o cultivo, ¿ya? Así podemos definir las aplicaciones foliares. Estas aplicaciones foliares, ya sea de correctores foliares o de bioestimulantes, siempre hay que considerar que son complementarias a la fertilización de suelo, ¿ya? Hasta el momento no existe ningún producto foliar que pueda suplir la fertilización del suelo, ¿ya? Por lo tanto, esa situación tenemos que tomarla muy en cuenta porque ninguna unidad de nutriente necesaria, ¿cierto?, por la planta que para ser absorbida desde el suelo va a poder ser reemplazada con las aplicaciones foliares, ¿ya? Sin embargo, son muy buenas herramientas, ¿ya?, para suplir nutrientes en épocas o en momentos transitorios, que ya voy a explicar en qué consisten, ¿cierto? Y también es un muy buen apoyo cuando tenemos situaciones climáticas, ¿cierto?, condiciones ambientales en que la planta no se puede desarrollar como quisiéramos, ¿ya? Y pasan a ser una muy buena herramienta, ¿ya? Es muy importante diferenciar entre fertilizantes foliares o correctores foliares de los bioestimulantes. En el caso de los correctores foliares o fertilizantes foliares,
su naturaleza, ¿cierto? Su formulación está basada en el contenido principalmente de nutrientes, ya sea de NPK o de microelementos, ¿ya? Y que son estos nutrientes esenciales para formar estructuras celulares, formar proteínas, formar la clorofila, ¿cierto? Pero fundamentalmente estructural, ¿ya? Está basado fundamentalmente en eso, como apoyo a la fertilización de suelo. Y en el caso de los bioestimulantes, ¿ya? El fin de los bioestimulantes no es un fin nutricional propiamente tal, ¿ya? Digamos, no es un fin mineral, ¿ya? Sí es un apoyo nutricional modulador del crecimiento, y dentro de este grupo son muchos los tipos de productos que voy a ir un poco más adelante a comentar. La absorción foliar ya está supeditada a una serie de factores, ¿ya? No porque yo aplique un fertilizante foliar voy a quedarme tranquilo de que este fertilizante ingrese a las hojas y cumpla su función, ¿ya? Existen muchas barreras, ¿cierto? Y detalles importantes que hay que sortear para que el producto sea efectivo en el cultivo y sea una inversión que genere una retribución por parte del mismo. Estos factores como está explicado en esta figura, ¿cierto? Como es la carga eléctrica de los nutrientes, la carga iónica, el tamaño, si el producto o el nutriente está complejado o si es una sal, ¿cierto? La delicuescencia, que es una propiedad que se refiere a cuánto tiempo está el producto sobre la superficie de la hoja, ¿ya? Son algunas características que van a definir, ¿cierto?, la absorción y posterior eficacia de ese tratamiento. A su vez, dentro de los fertilizantes foliares, de los correctores, hay muchos tipos de productos, ¿ya? Partiendo por sales, ¿cierto?, sulfatos, ¿ya?, que serían los productos más básicos, ¿ya? Y productos que están quelatados, ¿ya?, o complejados, ¿ya? El quelatado en el caso del EDTA, y complejados, ahí hay una serie de formulaciones. Las más comunes de encontrar son los lignosulfonatos, que son ácidos carboxílicos de cadenas largas, ¿cierto? ¿Ya? Sin embargo, las nuevas tecnologías, nuevas llamo de los últimos 10 años, ¿ya?, están asociados a carbohidratos, ¿cierto? Complejos con carbohidratos, complejos con azúcares alcoholizados o polioles, ¿ya? Complejos con ácidos carboxílicos de cadenas cortas y también complejos con aminoácidos, ¿ya? Todos estos complejos hacen que el nutriente entre mucho más rápido, la planta lo reconozca como si ella misma hubiese tomado ese nutriente desde el suelo y lo hubiese movilizado hacia los puntos de crecimiento. Esa es la gran ventaja de utilizar un corrector foliar complejado respecto a utilizar una sal, ¿ya? Cuando uno aplica un sulfato de zinc, por ejemplo, parte de ese producto va a quedar en la superficie de la hoja, otra parte la planta lo va a absorber, pero va a tener que gastar energía en complejarlo, ¿ya? Antes de poder moverlo hacia los puntos de crecimiento, que es en ese caso un sumidero, ¿cierto?, de ese nutriente que está necesitándolo, ¿ya? Este complejamiento, ¿cierto?, involucra una pérdida de tiempo y de energía, ¿ya?, respecto a utilizar un fertilizante complejado. También existe una gran diferencia en términos de tiempos de absorción, ¿ya? Este es un adaptado de un libro, ¿cierto?, una publicación en que muestra distintos tipos de formulaciones de correctores foliares. En el caso de las sales y los óxidos, ¿cierto?, que son las tecnologías más antiguas, normalmente para absorber el 50% de ese nutriente necesita varios días, ¿ya?, de 2 hasta 12 días dependiendo del nutriente, ¿ya?, desde que yo lo aplico hasta que la planta puede tomarlo, ¿cierto?, y metabolizarlo. En la medida que nosotros utilizamos
complejos, ¿cierto? En primer lugar, como los quelatos EDTA o los lignosulfonatos, ese tiempo se empieza a reducir, haciendo más eficiente ese tratamiento, ¿cierto? Para que la planta lo pueda aprovechar. Y en el caso ya de productos complejados con aminoácidos, ácidos carboxílicos y carbohidratos, son horas, ¿ya? Esto es súper importante porque en zonas lluviosas, ¿ya? Si yo aplico una sal y llueve antes de que transcurra este tiempo, ¿cierto?, que se necesita para que la planta lo absorba y lo pueda metabolizar, el producto se puede perder, ¿ya? Entonces, si estamos en una condición en que nosotros podemos recibir una lluvia inesperada posterior a la aplicación, es mucho más conveniente utilizar productos que tengan sus nutrientes complejados, ¿ya? Respecto a una sal. Respecto a los momentos de aplicación, como un comentario, en los años 80, ¿ya? Y principios de los 90, los ingenieros agrónomos eran verdaderos expertos, ¿ya?, en detectar en una finca los síntomas de deficiencia, ¿ya? De hecho, parte de los cursos de nutrición vegetal se evaluaba, ¿cierto?, el reconocimiento de las deficiencias nutricionales, ¿ya? Y todos los agrónomos eran expertos en eso. Uno veía una planta con un tipo de clorosis, decía, mira, esta si es en una hoja vieja es nitrógeno, ¿cierto? Si es una hoja nueva es hierro, etcétera, dependiendo de la movilidad que tenía el nutriente dentro de la planta. Sin embargo, cuando existe una deficiencia nutricional visible, yo ya tuve una pérdida irremediable de rendimiento, ¿ya? Esto está documentado, ¿ya? Digamos, en muchos cultivos y en Arabidopsis thaliana, que es una de las plantas más estudiadas como base de investigación, ¿cierto? Es que cuando existe una deficiencia visible, ¿ya? Yo ya tengo una pérdida de rendimiento que no la voy a poder recuperar, incluso si hago una aplicación foliar o al suelo como corrección, ¿ya? ¿Cuál es la tendencia de los últimos 10 años ya? Es corregir las deficiencias nutricionales transitorias, ¿ya? ¿Cuáles son estas? Son aquellos momentos o estados fenológicos o fisiológicos en que la planta no es capaz de absorber o movilizar la cantidad de nutrientes que se necesita, ¿ya? Ejemplos de estos pueden ser boro, zinc en floración, el potasio en el caso del llenado de frutos, ¿ya? Me tocó ver hace algunos años atrás en Chile, en el norte de Chile, una plantación de uva de mesa, que era una uva con semillas, Red Globe, y estaba en un suelo con una alta carga de boro, ¿ya? Contaminado con un exceso de boro en una zona minera, ¿ya? Y resulta que existía un problema de cuaja, ¿ya? Luego de varios análisis y de expertos fisiólogos que se llevaron, porque era un campo bastante difícil de llevar, la recomendación de este fisiólogo fue aplicar boro al follaje, ¿ya? Lo primero que pensó el agricultor era si el tipo estaba loco, ¿ya? Porque decía, mira, hay síntomas visibles de toxicidad por boro en el follaje. Sin embargo, había problemas de cuaja. ¿Qué es lo que ocurría? Que esa variedad en esa zona tenía problemas de cuaja porque la planta, si bien mostraba síntomas de toxicidad por boro, no era capaz de mover todo el boro que se necesitaba para la floración, necesario para la formación del tubo polínico, ¿cierto? Y una buena cuaja. Y la recomendación fue aplicar un boro complejado, ¿ya? En esa ocasión era un boro complejado con polioles y mejoró la cuaja, ¿ya? Por lo tanto, existen deficiencias transitorias muy marcadas, ¿ya? Y que son aquellos que especialmente deben ser corregidos al follaje, ¿ya? A nivel hortícola, ¿cierto? Hortalizas de fruto, ¿ya? Hoy es muy común las aplicaciones de potasio
¿ya? Sobre todo potasios en complejos, ¿ya? Como un complemento para el llenado de los frutos, ¿ya? Y eso también está demostrado, ¿cierto? Y está cada vez más creciente el uso de este nutriente de forma foliar. Potasio, ¿ya? Sobre todo potasios en complejos, ¿ya? Como un complemento para el llenado de los frutos, ¿ya? Y eso también está demostrado, ¿cierto? Y está cada vez más creciente el uso de este nutriente de forma foliar como un complemento a la fertilización del suelo, ¿ya? Es lo que les comentaba hace un momento. Bueno, ahora respecto a los bioestimulantes, recién el año 2018 ya existe una definición oficial de los bioestimulantes, ya que está asociada a los efectos más que a la formulación propiamente tal, ¿ya? Y que en términos resumidos es cualquier sustancia, ¿cierto? Que puede ser natural o orgánica o inorgánica, ¿cierto? Que aplicada a un cultivo es capaz de modular o estimular procesos biológicos, ¿ya? Fisiológicos, que mejoran la disponibilidad de nutrientes, optimizan su absorción, incrementan la tolerancia al estrés y mejoran la calidad de cosecha, ¿ya? Por lo tanto, aquí estamos dentro de un grupo muy grande de productos en que además pueden existir combinaciones entre ellos. Yo he separado los bioestimulantes en 5 grandes grupos. El primer grupo son los extractos de algas, que en términos resumidos, ¿cierto? Son potenciadores naturales del metabolismo. Un segundo grupo son los aminoácidos, que fundamentalmente se aplican como ahorro de energía, ¿ya? Y eso les permite, ¿cierto?, a las plantas salir de situaciones de estrés. Y también dentro de este grupo hay formulaciones con aminoácidos específicos, ¿cierto?, que pueden ser ya sea como un enraizador, ¿cierto?, o algunos otros orientados para el crecimiento de frutas. Un tercer grupo están las fitohormonas, ¿ya? Que son potenciadores químicos del metabolismo, son de alto impacto, son de un efecto muy rápido, muy violento y que requieren bastante más cuidado que en los 2 grupos anteriores porque en alta dosis pueden actuar como un herbicida, ¿ya? De hecho, existen herbicidas, ¿cierto?, en base a auxinas, ¿ya? En que en alta dosis son un herbicida, pero en muy baja dosis pueden ser un potenciador químico, ¿cierto?, a actuar como un bioestimulante, ¿ya? Un cuarto grupo que está muy de moda hoy día son los microorganismos, ¿ya? Que pueden ser microorganismos propiamente tales, como las micorrizas, ¿cierto? Algunas bacterias. Y los que están empezando a estar muy de moda son exudados de estos microorganismos, ¿cierto? Que son sustancias naturales que tienen efectos hormonales, ya llamados también prebióticos, ¿ya? Y que todavía están en fases de desarrollo, ¿ya? No existen muchas marcas de ellos, pero sí se están haciendo bastante de moda, especialmente en Europa, ¿ya? En el caso de las micorrizas es un hongo. Y como último grupo están los ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y combinación de ellas, ya sea en formatos polvo, soluble, en formatos granulares para aplicación directa al suelo,
y en productos líquidos, ¿cierto?, para aplicación por fertirriego. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar bioestimulantes? Principalmente, en el caso de los aminoácidos, incrementar la tolerancia para resistir, ¿cierto?, y superar situaciones de estrés. En el caso de las algas, facilitar la asimilación de nutrientes, translocación y uso. ¿Ya? Dentro de las algas también hay ciertos grupos que tienen un efecto importante para superar situaciones de estrés también, al igual que los aminoácidos. Existen combinaciones de estos, ¿no? Hay productos que tienen algas y aminoácidos en su composición, los hacen ser más versátiles, ¿cierto? Un segundo, vamos a esperar que pase la ambulancia. Ahí sí. Bueno, mejorar la eficiencia del metabolismo de las plantas para inducir incrementos y calidad de cosecha, ¿cierto? La medida en que una planta está activa permite producir más, ¿cierto? Fotosimilados, fotosintetizar más, ¿cierto? Y crecer con una mejor velocidad, y eso nos va a permitir poder optar a una mejor calidad de cosecha y rendimiento. Mejorar atributos de calidad, hay formulaciones que están orientadas al incremento de azúcares, mejorar el color, ¿cierto? Síntesis de pigmento, aumentar el tamaño, etc. ¿Ya? Y en el caso de los ácidos húmicos y fúlvicos, estos son productos que están diseñados para mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Vamos a pasar al primer grupo de productos, que estos son los extractos de algas. Ya estos extractos de algas comenzaron a utilizarse en la década de los 50. Existen más o menos 10.000 especies de algas, 2.000 especies de algas café, ¿cierto? Algas pardas, que le llaman. Hay más de 7.000 especies de algas rojas y 1.800 especies de algas verdes. ¿Ya? Por mencionar algunas especies, está Ascophyllum, el Ascophyllum nodosum, que es la más importante, ¿cierto? Y es la que más se comercializa a nivel mundial. Sin embargo, hay otras especies que también se comercializan, como Macrocystis, Eclonia, Sargassum, Laminaria, Turbilea, Fucus, etc. ¿Ya? Ahora, dentro de los extractos de algas, lo importante, ¿cierto?, va a ser de qué especie se produce esta formulación, de la zona de extracción, la época de cosecha, la parte del alga utilizada, si fue utilizada alga fresca o alga seca, el método de extracción, si es una extracción alcalina o una extracción directa, ¿cierto?, por presión, ¿ya? Si es con temperatura o sin temperatura, y evidentemente la calidad de la formulación, si es que acaso lleva ayudante, ¿cierto?, emulsificante, estabilizante, si es que acaso se le añaden microelementos. Por lo tanto, lo que yo quiero decir es que no basta con saber que un producto es formulado por una especie de alga en particular, sino que el cómo se hizo esa formulación, ¿cierto?, en base a la materia prima y a la sustancia y proceso involucrados, van a ser el producto de gran nivel, ¿cierto?, o de un nivel más bajo. Si hablamos de Ascophyllum nodosum, esta es la especie más investigada y la más comercializada para uso agrícola a nivel mundial. ¿Ya? Existen más de 2.500 artículos científicos que avalan la eficacia, ¿cierto?, de este tipo de formulaciones. ¿Ya? Es de uso muy masivo, muy creciente, ¿ya? Y es porque genera efectos positivos, ¿cierto?, efectos hormonales, nutricionales, antiestrés y también sanitario en términos de inducción de resistencia. ¿Ya? Estos extractos de algas contienen una serie de sustancias, ¿cierto?, como las betainas, manitol, polifenoles, laminarias, fucanos, ¿cierto?, que son sustancias que el alga, al crecer bajo situaciones de estrés, ¿ya? Esta es un alga que crece en muy pocas zonas, ¿cierto? Crece en la costa canadiense, en Noruega y en Irlanda solamente, ¿ya? Y en estas costas se caracterizan por
dar una condición bastante hostil al alga en su crecimiento, que la obligan a producir naturalmente muchas sustancias como una reacción de estrés, ¿ya? Esta especie de alga crece en momentos de baja marea, alta marea, ¿cierto? Y con altas y bajas temperaturas dependiendo de la época del año, ¿ya? Y como les decía, esta particularidad de crecimiento hace que produzca, ¿cierto? Y acumule en gran concentración estas sustancias que nosotros al extraerlas, ¿cierto? Las aprovechamos en una formulación, ¿ya? Bueno, y ahí están un poco las funciones de cada uno de estos grupos, ¿ya? Porque no, en el caso de las betaínas, por ejemplo, son muchas betaínas las que se producen, ¿ya? Que, bueno, el efecto de la planta de las betaínas, como dicen, es un soluto que alivia el estrés osmótico, ¿cierto? Por salinidad. En el caso del manitol, confiere flexibilidad y adaptación a fenómenos de estrés, tiene un gran efecto bioestimulante y también tiene un efecto complejante, ¿ya? De nutrientes cuando este extracto de algas se acompaña de nutrientes, ¿ya? En el caso de los polifenoles son de alto poder antioxidante, por lo tanto, cuando una planta puede estar sometida a una alta radiación, alta temperatura, la planta es capaz de equilibrar su crecimiento y no perder el ritmo de brotación, ¿cierto? De elongación y de división celular, ¿ya? En el caso de las laminarias, estimulan la síntesis de fitoalexina, ¿ya? Tienen un efecto antifúngico. En los últimos 5 años hay muchas publicaciones, ¿ya? De los extractos de algas como inductor de resistencia, ¿cierto? Como una especie de fungicida preventivo, ¿ya? No quiere decir de que reemplace las aplicaciones de fungicidas, pero sí al combinarse con fungicidas se ha visto de que potencia el efecto, incluso permite espaciar un poco más los tratamientos, ¿ya? Y en el caso de los fucanos, tiene un papel importante en la respuesta del estrés biótico, ¿cierto? También con un efecto licitor en el metabolismo, ¿ya? Y producen también sustancias de respuesta a los mismos, ¿ya? Por lo tanto, junto con las laminarias, son compuestos que tienen un efecto de inducción de resistencia, ¿ya? Entonces, estos extractos de algas de Ascophyllum promueven el desarrollo del cultivo, optimizando la expresión de genes ante condiciones de climas adversos. De hecho, hasta no hace mucho tiempo se hablaba de que lo más importante de un extracto de algas de Ascophyllum noosum es su contenido hormonal. Yo sigo manteniendo eso, ¿ya? De hecho, es una serie de hormonas, muchos tipos de fitohormonas naturales que están presentes, auxinas, gibrelinas y citoquininas, ¿cierto? Naturales, ¿ya? En que su conjunto estimulan la planta, ¿cierto? Para que lleven un desarrollo óptimo. Sin embargo, se ha visto en el último tiempo en que lo más importante de este tipo de productos es que generan una expresión de genes, ¿ya? Y que hacen que la planta crezca mejor, ¿cierto? Y se fortalezca ante situaciones de estrés, ¿ya? Bueno, estos extractos también, como les decía, incrementan la actividad fotosintética, tienen funciones estructurales, metabólicas y de transporte, antioxidante y antiestresante. Al activar el metabolismo, si nosotros acompañamos un fungicida o insecticida sistémico junto con un buen extracto de Ascophyllum noosum, la sistemia de este pesticida se mejora y por lo tanto el tratamiento también es mucho más eficaz. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar un extracto de algas de Ascophyllum noosum? Bueno, incentivan a la planta a producir sus propias hormonas, ya que estas fitohormonas naturales que contienen son arrancadores, ¿cierto? Hacen que la planta se active, ¿ya? Y produzca más fitohormonas internas, ¿cierto? Ya sea en los puntos de crecimiento aéreos y en el caso de las raíces también, ¿cierto? Contribuyen a la absorción y translocación de nutrientes presentes en el suelo. Una planta más activa va a absorber mejor el agua, ¿cierto? Y los nutrientes y el transporte de los mismos a través del floema, ¿ya? Genera un aumento de crecimiento del cultivo, mejora la germinación de semillas. De hecho, nosotros, en nuestro extracto de algas,
que se llama Biosmart Algae. Lo recomendamos mucho para estimular la germinación y el vigor para tratamientos de semillas, ¿cierto? Ya sea semilla botánica como el de papa semilla, ¿no? Nos ha ido muy bien con esa indicación, ¿cierto? Y hoy son muchas las hectáreas que están tratadas con el producto para ese fin. También retrasa la senescencia. Esto no quiere decir de que exista un exceso de vigor. O sea, la idea es que el ciclo se cumpla en el tiempo que esa especie y esa variedad debiera, ¿cierto?, relacionarse con el clima de la zona donde se va a producir, ¿ya? Que no exista una senescencia adelantada, ¿ya? A eso se refiere. Incrementa la resistencia a enfermedades fúngicas y bacterianas. Evidentemente que un cultivo que está bien nutrido, ¿cierto?, y fortalecido va a ser menos susceptible al ataque de hongos y de bacterias. Y a la adaptación a condiciones de estrés. Nosotros si estamos cultivando en una época en que existen dificultades climáticas, el uso de este tipo de productos hacen que el cultivo se adapte mucho mejor y se recupere, ¿cierto?, ante situaciones de estrés. Ahora vamos a pasar a hablar del suelo, que es nuestro segundo producto, que es un ácido húmico. Bueno, si nosotros analizamos cuáles son los componentes de un suelo ideal, ¿ya? Nosotros en un suelo tenemos que tener un componente mineral, ¿cierto?, un componente de materia orgánica, un componente de aire y un componente de agua, ¿ya? ¿Por qué está puesto en rangos ahí? Es porque dependiendo del cultivo, ¿cierto?, va a ser su relación o porcentaje ideal, ¿ya? Cualquiera de estos porcentajes pueden ser una limitante o pueden ser algo beneficioso para el cultivo, ¿ya? Por ejemplo, en un cultivo de arroz, lo que nosotros queremos es que se forme una piscina, ¿cierto? Y un buen drenaje no sería una condición deseada, ¿ya? Sin embargo, en la mayoría de los cultivos sí un problema de anegamiento, ¿cierto? Puede ser una gran limitante para el desarrollo del cultivo. ¿Ya? Por eso es que se manejan rangos, ¿cierto? Y la condición óptima va a depender de la especie, ¿cierto? Y también de la variedad, ¿ya? Ahora, respecto a la materia orgánica la podemos dividir en dos tipos, ¿cierto? O en dos componentes, ¿ya? El humus, que es la fracción activa de la materia orgánica, ¿cierto? Y que es la que da las mejoras como un producto para modificar la condición física, química y biológica del suelo. Y las sustancias no húmicas como polisacáridos, carbohidratos, proteínas, aminoácidos, hormonas, estas sí contribuyen más al crecimiento de los microorganismos presentes en el mismo, más que en las propiedades químicas o físicas, ¿ya? Ahora, como les comentaba, cualquier factor, cierto, relación de estos componentes que pueda estar alterado o que no esté en la proporción ideal para mi cultivo, se puede transformar en una limitante, ¿ya? Así, por ejemplo, aparece cuando un suelo está compactado, presenta una estructura débil, en la mayoría de los cultivos genera una asfixia radicular, pudrición radicular, ¿cierto? Y mayor ataque de enfermedades, ¿ya? Eso está relacionado con lo que les comentaba anteriormente. Ahora, ¿cómo se forma esta materia orgánica del suelo? Puede estar formado de una forma natural, ¿cierto? De un bosque que la hojarasca, ¿cierto?, se va descomponiendo, o puede ser los desechos de un cultivo, o puede ser una aplicación de un estiércol, ¿cierto?, una turba, ¿ya? Todos estos compuestos vegetales, ¿cierto?, elementos vegetales, con el paso del tiempo, al estar en constante relación con agua y oxígeno, van a formar humus, y este humus va a derivar en ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y huminas, que serían las sustancias activas, ¿cierto? Y que serían las sustancias que generarían mejoras en las propiedades del suelo.
Estas sustancias húmicas son una mezcla muy compleja y heterogénea, ¿ya?, de materiales, ¿ya?, difíciles de clasificar, ¿ya?, porque son como múltiples ingredientes activos, ¿ya?, y que en términos resumidos es la suma, como les decía, de ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y huminas, ¿ya? Estas últimas, las huminas, son sustancias más inactivas, ¿cierto?, más cercanas al carbón, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tomamos como productos biológicamente activos a los ácidos húmicos y ácidos fúlvicos dentro de una formulación. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar estos ácidos húmicos y fúlvicos al suelo? Desde el punto de vista biológico, son fuente de energía, es una reserva de nutrientes, ¿cierto? Mejora el vínculo entre el suelo y la planta, ¿ya? Y estas son cadenas carbonadas que sirven de alimento para los microorganismos biológicos presentes en el suelo. Desde el punto de vista químico, estos ácidos húmicos y fúlvicos aumentan la capacidad de intercambio catiónico del suelo, estabilizan el pH, ¿ya? Y tiene la capacidad de complejar elementos nutricionales, dejándolos más disponibles para que la planta los pueda absorber, ¿cierto? Y posteriormente movilizar. Y desde el punto de vista físico, esto es un factor muy importante, que es dar estabilidad a la estructura, ¿cierto? Permite a un suelo ser friable, mucho mejor trabajable, ¿cierto? Y explorable por parte de las raíces, ¿ya? Mejora la retención de humedad, ¿ya? Y mejora las propiedades termales. Desde el punto de vista estructural, yo siempre explico estos ácidos húmicos y fúlvicos como un componente importante, ¿ya? Que podemos ejemplificarlo en un muro, ¿ya? Un muro de ladrillo, donde cada ladrillo serían las partículas de arcilla, el cemento que une estos ladrillos sería el calcio, ¿ya? Y estos ácidos húmicos y fúlvicos sería la enfierradura, los pilares, las cadenas que dan la estabilidad a este muro, ¿ya? Esa es la gran función que tienen estos ácidos húmicos y fúlvicos. Es una especie de pegamento, ¿ya?, que permite formar agregados estables y de esa forma tener un excelente equilibrio de agregados, ¿cierto?, de macro y de microporos en el perfil para poder tener una condición óptima tanto de humedad, ¿cierto?, como de oxígeno. En el caso de la capacidad de intercambio catiónico, aplicando ácidos húmicos y fúlvicos conseguimos aumentar la capacidad de despensa del suelo, ¿ya? Aumentamos estas cargas negativas, ¿ya?, y también cargas positivas capaces de absorber nutrientes, ¿ya? Aumentamos el tamaño de despensa, por lo tanto, con eso conseguimos que la planta tenga una mayor disponibilidad de nutrientes para que sean absorbidos, ¿ya? Eso es un factor muy importante, ¿cierto? Junto con esta capacidad de complejar nutrientes que les mencionaba anteriormente, ¿cierto? Estos ácidos húmicos y especialmente los ácidos fúlvicos complejan elementos nutricionales, ¿cierto? Para que la planta los pueda absorber. En el caso de suelos salinos y sódicos, también tienen capacidad de complejar elementos no deseados, ¿ya? Cuando un nutriente está en exceso, este complejo permite lavar y llevar a profundidad, ¿cierto? En el caso de estar con esa limitante. Un beneficio muy interesante es que aplicando estos ácidos húmicos y fúlvicos aumenta la absorción y disponibilidad de nutrientes, ¿ya? Prácticamente para todos los nutrientes esenciales existen mejoras, ¿ya? Esta es una gráfica que muestra muchos ensayos, ¿cierto? Donde en su mayoría aumenta la absorción por parte de la planta luego de hacer aplicaciones de ácidos húmicos, ¿ya? Esto genera beneficios en todo tipo de suelos, ¿ya? No solamente en suelos pobres, ¿cierto?, bajos en materia orgánica. Estamos haciendo trabajos desde hace bastante tiempo con gran éxito, incluso en plantaciones de café, con 6-7% de materia orgánica en el suelo. Se ve incrementado la absorción de nutrientes, ¿cierto?, cuando tratamos con ácidos húmicos y fúlvicos.
¿Qué lo hace ser un buen producto? Un ácido húmico es la pureza, ¿cierto? El origen, cómo se formó y la cantidad de grupos funcionales, ¿ya? Estos grupos de ácidos policarboxílicos, ¿ya? Que son altamente activos en todos estos beneficios que les he ido comentando, ¿ya? Y que realmente, más que medir el contenido total de ácidos húmicos y fúlbicos, nosotros en una formulación debiéramos buscar el contenido de estos grupos funcionales que serían los ingredientes activos, ¿ya? ¿Cómo se forman estos ácidos húmicos y fúlbicos? Como les comentaba, a partir de cualquier desecho vegetal o animal, nosotros podemos formarlos luego de un largo proceso de descomposición. Sin embargo, los productos más eficaces y concentrados están formados como parte de un mineral que se llama leonardita, ¿ya? Que está a la altura de aquí, como dice, el humus, ¿ya? Esto es una formación a poca profundidad, ¿cierto? Que con el cambio climático pasó de ser un pantano prehistórico, ¿cierto? Luego pasa con el correr del tiempo a formarse una turba, posteriormente el humus, que es lo que se recoge, ¿cierto? Y tiene actividad como esta enmienda orgánica, ya estos ácidos húmicos y fúlbicos. Y el último proceso sería ya el carbón, que no tiene una actividad biológica importante. Ahora, dentro de sustancias húmicas que existen en el mercado, hay muchos tipos, ¿cierto? Hay leonarditas puras, ¿ya? Como es el caso de nuestro producto que se llama Biosmart Terratop, ¿ya? Hay materias orgánicas de origen animal y vegetal, ¿cierto? Que tienen una limitación principalmente en que el contenido de ácidos húmicos y fúlbicos es bajo, ¿ya? Por lo tanto, necesito aplicar grandes cantidades para poder ver un efecto a corto y mediano plazo, ¿ya? Bueno, existen huminas y subproductos del carbón que son de muy bajo costo, ¿cierto? Pero también, al igual que los estiércoles, necesitan grandes cantidades de, digamos, para ver un efecto. Los humatos de potasio, ¿cierto? Humatos de sodio, que son también formulados en base a leonardita, pero que son tratados con hidróxido, ¿ya? Se pierden algunas propiedades, digamos, de estos grupos funcionales, ¿ya? Son de más rápida solubilidad, pero de menor actividad que la leonardita pura, ¿ya? Y finalmente los lignosulfonatos, ¿cierto? Que son ácidos carboxílicos más relacionados a los fúlbicos, cadenas más cortas, ¿cierto? Y tienen un impacto muy a corto plazo, ¿ya? Y que sí es interesante como un activador de la microbiología del suelo. Y bueno, si comparamos dentro de los mismos productos en base a leonardita pura, también existen diferencias de calidad, ¿cierto? Que van a depender del método de extracción, de la profundidad, ¿cierto? De la mina, ¿ya? Y si es que acaso tuvo algún tratamiento térmico que podría degenerar los grupos funcionales. ¿Cuándo recomendamos nosotros aplicar estos ácidos húmicos y fúlbicos granulares, ya puros, como es el caso de Biosmart Terratop? En cultivos anuales recomendamos aplicar al momento de siembra o de trasplante, cosa de aprovechar, ¿cierto?, su efecto durante todo el ciclo del cultivo. Y en el caso de los cultivos perennes, aplicar al momento de plantar, en los flash de desarrollo de raíces y también a inicio de las lluvias, que normalmente es cuando ocurren estos aumentos de cabellera radicular. Bueno, pues muchas gracias. Esta ha sido pues una sesión como iniciamos con la charla, la cual fue una reproducción del ingeniero Jorge Navarrete, lastimosamente con algunas fallas de origen, pero estamos para poder ver si existen algunas dudas, si podemos contestarlas junto con el ingeniero Cristian, va a ser un gusto. De lo contrario, vamos a trasladárselas al ingeniero Jorge Navarrete para que él pues nos las pueda contestar y con gusto se las haré llegar.
Solo por favor verificar si podemos activar los micrófonos, si estás por ahí, ingeniero Cristian y Lilian. Sí, sí se puede. Perfecto, muchas gracias. Sí, Luis, gracias. Muchas gracias, Lilian. Mire, yo tengo una pregunta. ¿Los aminoácidos en qué momento se tienen que aplicar? Eso no lo escuché. No sé si se me pasó. Perdón, Lilian. Ah, no, yo le decía, ya le mandé mi pregunta ahí. Ah, aquí está. Ok, bueno, recordemos que el tema es bioestimulantes. El ingeniero lo que trata de explicar es todas las pruebas que han hecho justamente con algunas algas marinas. Y en el caso del café lo están trabajando muy bien. Es por esto que pues en Guatemala nosotros tenemos la certeza de que cuando son a veces cultivos de café en faldas de volcanes, es cuando pues vienen a tener un poquito más de valor dentro del mercado, dado pues que la absorción, ¿verdad?, de los nutrientes cuando están en presencia de humus, derivado de ácidos húmicos y fúlbicos, tiene muy buena respuesta y muy buena adherencia también de los productos que les vayamos a aplicar. Esta, básicamente, en qué momento, en base a los productos que él estaba diciendo y a las pruebas que está realizando, pues va a ser una consulta que se la vamos a hacer llegar, Lilian, ¿verdad? Para tener bien establecido cuál es el momento justo cuando él nos habla de los bioestimulantes en relación a todos los experimentos que están haciendo no solo en laboratorio, sino también en campo. Y igual cuál es el más recomendable, exactamente, ¿verdad? Entonces, es algo que le voy a hacer llegar a su persona con la respuesta del ingeniero Navarrete y para que usted me lo pueda replicar con las demás personas que están con nosotros, a cual pues agradecemos mucho la participación. Muchas gracias, Luis. Y otra cosa es que según lo que yo entendí conforme fue la presentación, bueno, los aminoácidos son para una cosa, hay otros estimulantes para cada fase de la planta o cada fase de la, digamos, de la situación fenológica de la planta, podríamos decir, ¿verdad? No soy agrónomo, pero creo que ahí va. Entonces, aparte de los aminoácidos, el potasio, o sea, yo sé que el potasio uno lo utiliza aquí en Guatemala para la estimulación de la, el boro, perdón, el boro lo utiliza uno aquí para el pegue de la flor y esas cuestiones. Entonces, cada uno de los que él mencionó, ¿en qué momento es lo recomendable aplicarlo, verdad? Claro, definitivamente. Y eso va bastante relacionada con la consulta que me hacía dentro del café. Pues cuál es, y tiene toda la razón, Lilian, en que pues los productos van a ser en base a las necesidades que la planta vaya a tener en su momento, ¿verdad? Como puede estar en la prefloración que hablábamos al inicio de la charla o antes de iniciarla, ¿verdad? Está también cuando tenemos ya la fruta, está también cuando tenemos la maduración y también cuando ya pues obtuvimos pues, la cosecha como tal, es necesario también volver a la planta a darle lo que ella nos ha dado en producto, ¿verdad? Entonces, son 3 consultas que ya justamente tengo para el ingeniero Navarrete y que con gusto las vamos a hacer llegar, Lilian. Creo que Gracias, es Luis. importante, perdón que me meta de chute, Adelante, Cristian, adelante. pero creo que es importante destacar que los bioestimulantes pues también van a ser aplicados dependiendo del tipo de planta, por ejemplo, del enraizamiento, del crecimiento, de las fases de crecimiento, si la planta es perenne o es estacional. O sea, creo que todos los aspectos combinados también van a determinar cuándo sea el mejor momento para aplicar cada uno de los bioestimulantes.
Y en el caso pues de los ácidos húmicos y fúlbicos, pues también funcionan como, no solo como bioestimulantes, sino que como, eh, ay, se me fue la palabra, enmiendas del suelo. O sea, permiten también tener cierta porosidad y cierta estructura, como bien lo explicó pues el ingeniero Navarrete en cuestión de esta unión, ¿verdad? Entre que explicó lo del cemento y todo eso. Entonces, creo que lo que hay que determinar y sería interesante pues que ellos nos compartan es precisamente los detalles y los resultados de las pruebas que han hecho específicamente para el café, que es el tema que nos interesa, ¿verdad? Y creo que hasta en algunos momentos pueden los bioestimulantes también funcionar para, para ser como retardadores, o sea, para postergar o para estirar procesos, perdonen mis palabras tan sofisticadas en términos agrícolas, pero como para alargar los estadios, la fenología, como dijo Lilian, en las plantas, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante tener eso, pero yo ya apunté y voy a buscar entre las bibliotecas de artículos científicos que tenemos si hay estudios específicos para bioestimulantes en café y poderlos compartir con ustedes. Creo que es un tema muy interesante y que no sé, y ahí sí le tiro la pregunta a Luis, cuánta información podrá haber en estudios agrícolas hechos en Guatemala con respecto a este tema. Eso sí lo desconozco totalmente porque no es muy fuerte, pero, pero creo que sería interesante pues apoyar, porque una cosa es lo que hacen en la América del Sur y otra cosa es lo que hacemos nosotros aquí, ¿verdad? Porque los climas son Exacto. diferentes y las condiciones son diferentes, pero como para validar, ¿verdad? Yo creo que es un tema muy interesante, Tienes, claro, claro, ¿verdad? claro. Gracias, Cristian, y tienes toda la razón. De hecho, han hecho muchos estudios, pues, y el ingeniero Navarrete tiene a su cargo tener justamente estos datos que vamos a procurar que nos los hagan llegar en lo que al café se refiere. Y como bien tenía razón, los bioestimulantes, pues, tienen como finalidad, pues, el incremento o la recuperación de las condiciones de estrés de las plantas en general, ¿verdad? Y estos pues también sirven como un estimulador en procesos que pueden llegar a mejorar la asimilación o la absorción de los nutrientes que nosotros les vayamos a aplicar a la planta, en este caso al café en campo. Entonces, estos datos son muy interesantes. Vamos a tratar la manera de que nos los compartan y con gusto, Lilian, de parte nuestra, va a ser una tarea para que podamos cumplirles en este sentido, ¿verdad? Mira, Luis Celeste Adelante. está haciendo una observación y dice bioestimulantes combinados con fertilización al suelo para maximizar y potencializar los nutrientes y la absorción. Y yo diría absorción y absorción de los mismos en la planta. Yo creo que sí es un punto muy importante ese, porque precisamente esa es la función de los bioestimulantes. Es como activar los sitios activos, valga la redundancia, ¿verdad? Los sitios sensibles o propensos en las plantas para que se dé esa absorción de nutrientes, y no solo nutrientes, sino que también de agua y de iones que permitan el desarrollo en sí de los procesos metabólicos de la planta. Entonces, por ahí va la situación, ¿verdad? O sea, si la planta no tiene ciertas condiciones, bueno, con un bioestimulante se puede, digamos que hacer la función más o menos como lo haría una enzima en un sistema, en un tejido, por ejemplo,
el bioestimulante va a ir a propiciar esa situación. Por eso es que habla tanto de agentes quelantes, como por ejemplo el EDTA, que es la sal del ácido etilendiamín tetracético. Suena espantoso el nombre, pero sencillamente lo que es una molécula que permite capturar iones de calcio, de magnesio, de hierro y liberarlos en ciertas condiciones de pH o de composición química. Entonces, creo que todo esto junto hace que, por ejemplo, en el caso de las raíces, pues puedan en cierto momento tener disponibilidad de algunos elementos que en otras condiciones pues tal vez no los podrían obtener tan fácilmente. Y por ahí va la situación. Entonces, sí hay que saber qué efecto es el que se quiere obtener y la composición del suelo y las condiciones a las cuales se está trabajando para poder aplicar el bioestimulante adecuado. Sí, totalmente, Cristian. Y pues agradecemos a Celeste Fumagalli que nos está proporcionando acá información muy buena sobre lo que ella pues ha tenido a bien pues darse cuenta y verificar de las aplicaciones que están teniendo, ¿verdad? Gracias Celeste por esas anotaciones, las vamos a tomar en cuenta y también conocer un poco más de lo que el señor Gunter hace en la finca Santa Catarina en Pacaya. Y Lilian nos preguntaba que si las sustancias húmicas se pueden aplicar en los almácigos. Sí, sí, Lilian, de hecho, cuando tuve bien realizar mi tesis, yo la hice aquí cerca de una finca de café y justamente trabajé con, no la mayoría sí, pero sí con algunos productos húmicos. Entonces, me pude dar cuenta que justamente los venían utilizando como enraizadores y pues vienen a ser muy buenos, son bastante efectivos. Toda vez, pues también la composta con la que se está desarrollando el almácigo tenga las propiedades para poder asimilar estos nutrientes, como bien decía Celeste, ¿verdad? Que al final los bioestimulantes, hasta su misma palabra lo dice, ¿no? ¿Verdad? Es para poder potencializar o maximizar los nutrientes en cuanto a la absorción que pueda tener la planta. Y es ahí, Luis, donde entra esa propiedad que estaba mencionando, pues que menciona el ingeniero, de mejorar también como enmienda al suelo la estructura, porque si hay buena porosidad y hay buena filtración de agua, y por supuesto que se va a propiciar el enraizamiento, porque las radículas van a entrar bien entre la tierra, ¿verdad? No tienen que estar rompiendo, sino que ya tienen una mejor estructura y obviamente al tener esta mejor estructura, pues va a estar mejor distribuido los diferentes componentes, sales, nutrientes y micronutrientes que están en el suelo. Entonces creo que todo esto se ata y permite que haya un mejor desarrollo. Ahora, mencionan ahí que Gunther lo que utiliza es carbón y él le llama carbón activado. Bueno, el carbón activado es sencillamente un tipo de carbón en el cual lo que se ha hecho es aumentar la porosidad, el área superficial de las partículas de carbón. Y entonces eso lo que hace es capturar compuestos que se quedan metidos en estos poros y se van liberando poco a poco. El carbón activado es muy utilizado para, bueno, ahora está muy de moda hasta tomárselo, ¿verdad? Hay shampoos, jabones, cremas, un montón de sustancias que tienen carbón activado, porque el carbón activado lo que hace es retener compuestos orgánicos en estos poros y por eso se utiliza para quitar, por ejemplo, malos olores. No sé si ustedes han visto, pues que es muy normal poner adentro de la refrigeradora o del congelador un recipiente con unos trozos de carbón.
lo que hace ese carbón es precisamente absorber, no absorber, sino que absorber estos compuestos orgánicos. Pero en el caso de la tierra, el carbón activado lo que va a hacer es retener esos compuestos orgánicos para que estén disponibles por más tiempo y la planta los pueda aprovechar mejor. Entonces, sí, me imagino que esos productos los ha de comercializar él específicamente pues en su empresa, porque él tiene una empresa de químicos para diferentes tipos de industria y sería interesante ver una hoja técnica de ese tipo de carbón que él ofrece. Sí, totalmente. Y algo que podemos agregarle también al carbón activado es que, pues, en casos de emergencia, al momento de tener alguna intoxicación con algún plaguicida, es justamente lo que pues, se recomienda, es poder tomar el carbón activado, porque este inhibe, en lo que pasa en el cuerpo, pues es que inhibe justamente todo ese ingrediente activo que posiblemente vaya a hacer mucho daño a la persona. Lo que hace es que lo encapsula, ¿verdad? Y hace el efecto de cuando ponemos un poco de carbón en una refrigeradora o algún lugar donde tenemos algún olor por humedad, y eso también lo hace en el cuerpo, ¿verdad? Entonces sí es un aporte bastante interesante y saber pues que él tiene esta posibilidad de obtener este producto. Lilian está poniendo que dice, nosotros en la finca aplicamos ya algas marinas como parte de la nutrición foliar. Apoya grandemente para evitar el estrés de las plantas. Recuerden que la palabra estrés, aquí no es que las plantas se pongan nerviosas, ¿verdad? Sino que lo que pasa es que si se cambian las condiciones en las plantas, la planta inmediatamente empieza a reaccionar y a buscar cómo contrarrestar. Y a eso es a lo que se le llama el estrés. Entonces, si están disponibles en los extractos de algas estos elementos que la planta va a necesitar para mejorar y compensar más rápido esa nueva situación a la cual se está enfrentando, definitivamente pues va a funcionar de mejor manera. Estaba pensando con lo que Lilian puso, que sería interesante ver si las algas del lago de Amatitlán podrían ser aprovechadas como para hacer extractos de bioestimulantes. Es algo que yo no he oído. No sé si alguien lo esté haciendo, pero tal vez podría ser interesante determinar si es posible hacer algo con esas algas, pues. Me queda Le como queda tarea de tarea. investigar. Me queda ya llevo dos. Ya llevo dos. Llego como 5. Ah, Pero Lilia, Pero, muchas gracias por el aporte. Nos gustaría conocer la gusto. experiencia. Claro. Luis, solo en resumen rapidito, yo tengo más o menos 6 años de estar utilizando algas marinas para la nutrición y la combino con boro, con zinc, algunas veces con potasio. Prácticamente esa es la nutrición foliar que yo utilizo en la finca. Me ha dado un follaje más consistente y de veras el color que tienen las plantas hoy que recorrí finca están muy bonitos, o sea, no hay amarillamiento, se ve brillante y bueno, entonces después que viene la cosecha, pues realmente la planta tiene que estar con esa carga, ¿verdad? Con esos nutrientes porque ella se estresa por la cosecha, ¿verdad? Pero sí, con mucho gusto. Ahorita no tengo mucha información, desde luego no es de la casa que nos explicó el ingeniero Navarrete, pero también es una buena alternativa que se puede conseguir aquí en Guatemala. una pregunta, Lilian, y esto es desconocimiento mío. Ustedes ya saben que yo no soy ingeniero agrónomo, yo soy ingeniero químico. Estas algas que usted obtiene son deshidratadas y usted prepara la aplicación o ya viene preparada. ¿El extracto ya viene No, preparado? sí, ¿Cómo? sí, el extracto ya viene preparado y por lo general, dependiendo de la cantidad de manzanas o de cobertura que se tenga, tiene una dosis específica por tantos litros de agua, ¿verdad? Y a Como la si vez fuera un utilizamos, fertilizante. es como un fertilizante, sí. Y si está Ya. lloviendo, pues tenemos que utilizar un adherente para evitar.
y si hay algún otro nutriente que tengamos que aplicar, todo depende de cómo nos salgan los análisis foliares. Igualmente lo utilizamos, ¿verdad? Justamente cuando se hace la aplicación de las algas marinas. Total. Ok, ok, sí, interesante. Ese tema está interesante hasta para hacer más investigación, ¿verdad? Trabajos de investigación con el tema. Seguramente, claro, claro. No sé si alguno de los participantes que tuviera alguna consulta o alguna referencia también para tomarla en cuenta. Sí, espérate, hay aquí estrés por desnutrición, por exceso de exposición al sol, falta de lluvia. Sí, hay diferentes tipos de estrés, ¿verdad? Leí yo hace no mucho tiempo que también, pues cuando hay ataque de insectos o de enfermedades, el estrés al cual se somete la planta es tan grande que pareciera que la planta se quejara. No sé si ustedes han oído eso, pero es importante también pues que se piense en los bioestimulantes como correctores ese estrés que se menciona en estos estudios de sobreproducción por ejemplo, de células en las áreas afectadas para hacer la cicatrización y ese tipo de cosas. Entonces, creo que en este campo de los bioestimulantes hay mucho, mucho que investigar y sobre todo pensando específicamente en el café. Totalmente, es un mundo bien, bien amplio. Es bien amplio y siempre hay nuevas alternativas, siempre están tratando la manera de pues, llegar a un producto tal que sea siempre compatible, ¿verdad? Y como decía Lilian, han llegado a tal grado que ya se puede hacer combinaciones, fíjate, Cristian. Eh, yo recuerdo en ese tiempo que estuve trabajando con ese producto, aún no se podía hacer mezclas que no sea más que pues lo que indicaba la etiqueta en ese entonces, que era agua y nada más, ¿verdad? Ahora ya se puede mezclar con penetrantes, con un adherente, ¿verdad? Y pues justamente la planta, aunque no tenga voz, habla. Como bien lo decías, ¿verdad? El comportamiento de la planta, pues el estrés lo va a presentar de muchas formas y es interesante también, como les decía, que cuando termina de cosechar, pues la planta queda súper estresada, ¿verdad? Súper estresada y entra en un estado como de latencia, en donde pues baja todas sus hojitas, ¿verdad? Pero ella lo que está haciendo es resguardando pues toda esa energía porque viene la temporada dura, donde ya no recibe pues riego, ¿verdad? Entonces ella tiene que tratar la manera de mantener siempre esa recuperación y nosotros aportarle los nutrientes que vaya a necesitar, justamente como mencionaban, después de un análisis foliar, un análisis de suelo y hacer las aplicaciones que ella vaya a requerir, ¿verdad? Y pues va a ser un gusto poder caminar e ir a estas plantaciones de café de nuestras amigas, de las asociadas, para ir elaborando, desarrollando un tema específico, ¿verdad, Cristian? No sé qué te Sí, parece. por Aquí supuesto que en sí. este grupo ahorita tenemos 3 áreas diferentes. Está Ana Girón, que está en Cobán, o el área de Alta Verapaz. Bonito. Está Celeste, que está en una región que nosotros creemos que es muy árida, que es Jutiapa y Conguaco, ¿verdad? También es, y estoy yo que estoy en el área propiamente de la Antigua, ya casi llegando no les voy a decir Escuintla, pero sí estoy en el límite cabal de lo que es el región 3, ¿verdad? Pero yo creo que es interesante, de repente ya cuando se puede hacer actividades de campo, podemos organizar una también como para ver realmente el comportamiento y a mí me parece muy interesante. Yo creo que de estas pláticas propiamente teóricas las podemos llevar a la práctica como una conclusión del seminario, ¿verdad? Yo creo que le quedaría a Luis un reto ahí también para proponerlo a Gremiagro y ver cómo llevar a la práctica todo lo que estamos aprendiendo. Yo creo que la gente a veces aprende más viendo y poniéndolo en la mesa, ¿verdad? En el lugar donde las cosas van y se comprende mejor. Pero bueno, ya esto es otro tema, pero igual.
Yo Pero tengo una sabe, última sabe una cosa, Lilian, que es muy, muy interesante. Precisamente hoy en la mañana estuvimos hablando con Luis cómo hacíamos para, para documentar lo que vamos logrando con los diferentes grupos y las diferentes capacitaciones y qué necesidades hay y qué se quedó pendiente como para ir ahondando en otros temas o ir fortificando los temas de acuerdo pues a las necesidades. Y por eso me pareció muy importante lo que usted está diciendo ahorita, porque es precisamente así como se va haciendo que la información vaya mejorando en calidad y vaya llegando a los diferentes sectores. Entonces, por mí, yo me superapunto y soy número uno en trabajar en hacer que todo esto pues cuaje de mejor manera. Yo desde el punto de vista químico, Luis desde el punto de vista agronómico, ustedes pues con los cultivos y con la experiencia y yo creo que podemos hacer algo muy bueno para beneficiar a más personas, ¿verdad? Y de la experiencia que tenemos con ustedes, entonces ya diseñar, hasta se podría diseñar pues algo más específico tal vez para el café y entonces tener más frentes para poder trabajar. Así es que por mí, cuenten conmigo, yo me apunto. Y sobre todo si después nos tomamos unos buenos cafés, eso también. Y yo llevo los churros. Y... Muchas gracias, Cristian. Con mucho gusto, yo creo que a raíz de estos seminarios vamos a sentarnos con Luis, vamos a hacer tal vez una encuesta también con los participantes para ver cuál es su feedback o su retroalimentación y también qué otros temas se pudieran trabajar, ¿verdad, Luis? Siempre relacionados totalmente con los productos que uno aplica, con lo que, es que esto va como que renovándose constantemente. Esto es un progreso continuo y la verdad, pues sí es bueno estar como actualizándonos. Y yo creo que a mí me parece muy buena la idea. Platiquemos, sentémonos como asociación y como gremiagro y podemos brindarle a nuestros participantes a un mayor conocimiento o salir de las dudas de los temas que han salido, que han estado en estos días en la plataforma, ¿verdad? Me parece muy buena la idea. La verdad es que para mí la capacitación es el elemento de fortalecer a las personas, el conocimiento, salir de la ignorancia, salir del desconocimiento, nos hace pues tomar acciones más seguras en cuanto a las decisiones que se tomen en las unidades productivas. Y muchísimas gracias, Luis. Yo solo tenía una pregunta al inicio y la apunté y hasta ahorita la estoy revisando. Cuando se inició la plática decía que el 3% es el fertilizante y el 97% es el aire, o sea, la nutrición viene de la fotosíntesis. No sé si Luis como agrónomo tenga la respuesta o se la dejamos al ingeniero Navarrete, pero no sé. A ver si Luis puede contestar, porque esa sí me la puedo yo por bioquímica y por esa Bueno, parte. dale pues, porque A ver, que yo conteste Luis. estaba, yo estaba, pero viendo cómo arreglar los problemas que se estaban dando, pero Ok, dale, no, Cristian, no, temas químicos. es muy, muy interesante. Bueno, aquí creo que está involucrada la bioquímica, que es una ciencia muy interesante, es la química de la vida. Ujú. No es un tema sencillo, es un tema bastante complejo porque todos los procesos que tienen que ver con la vida pues requieren de muchas reacciones y de muchos elementos que son necesarios y se combinan. Pero lo que el ingeniero Navarrete quería decir es que en la estructura de la planta, el 3% de la estructura, o sea que si tomamos la planta y la molemos y hacemos un continuo, ¿verdad? De lo que obtenemos y determinamos la cantidad de minerales presentes son el 3%, o sea, minerales se refiere a hierro, a calcio, a todas las sales, potasio, todo lo que la planta va tomando del suelo en sí como minerales
y los va incorporando en los tejidos, por ejemplo, en el tejido vascular que sirve para llevar el agua desde las raíces hasta la última hoja y la última yema que está presente en las flores, en fin, pues todas las partes vivas de la planta. Entonces, en todos los tejidos están involucrados todos estas sales o iones que están presentes, que nosotros pues hemos puesto como micronutrientes o como nutrientes secundarios en el suelo, y el 97%, aproximadamente el 97% está sintetizado por la planta. O sea, la planta toma del suelo agua, del aire el CO2, nutrientes también del suelo importantes, ¿verdad? Como el nitrógeno, el fósforo, el potasio y todo lo que ya está relacionado, porque por ejemplo el fósforo, como se recordarán, está muy involucrado en la fabricación o en la producción de energía en la planta y en los seres vivos también. Entonces, al hacerse toda esta transformación de carbono, hidrógeno, nitrógeno, me falta, es el carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, perdón, faltaba. Al combinarse todos estos elementos, entonces se empiezan a producir azúcares, y las azúcares se van combinando y producen celulosa y producen silosa y producen todas las fibras y que le van dando la estructura a las plantas. Entonces, por eso es que él habla de que ese 97% de todos el crecimiento o desarrollo de la planta es porque la planta misma está sintetizando sus células, su energía, sus azúcares, sus complejos, ¿verdad? En este caso, como dije, la celulosa y toda la estructura. Entonces, a eso es a lo que él se refiere. Muchas gracias, Cristian. No sé si quedó claro, Lilian. Sí, no se preocupe ya. Ya lo tengo un poquito más claro, lo tengo que asimilar también para entenderlo un poquito más así con palitos. Pero sí, muchísimas gracias. Realmente fue una duda de entrada que yo tuve. Bueno, entonces nosotros solo aplicamos, no, ya se al alimenta contrario. solo el 3% de los fertilizantes, ¿verdad? No. No confundamos el término. A lo que él se refiere es que de los microelementos o de los iones, solo se quedan como 3% en los tejidos. Pero piense usted que usted está en los fertilizantes poniendo nitrógeno, y mucho. Ese nitrógeno va a servir para dar estructura a las células. Y el nitrógeno viene de los fertilizantes nítricos Sólidos. y amoniacales, ¿verdad? O sea, usted cuando pone un triple 15, está haciendo un aporte fuerte de nitrógeno. También está poniendo fósforo y está poniendo potasio. Pero el asunto es que ese nitrógeno sí entra en esas famosas estructuras, en los polisacáridos. Esa era la palabra que estaba buscando. Los polisacáridos que dan origen precisamente, o los polímeros vegetales, pues, dan origen a la celulosa, a la madera, por ejemplo, al tejido leñoso en los árboles del café, en sí el tronco, las hojas, todo eso está hecho de ese nitrógeno. Entonces, ese es un aporte muy importante que la planta o toma del suelo o toma de los fertilizantes que estamos poniendo. Y el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, pues esos los toma del aire, o los toma también de los compuestos amoniacales. Entonces, ahí es donde se da esa relación tan importante de esos fertilizantes. No sé si está claro, Lilian. Sí, Cristian, muchísimas poquito gracias. Más. No, sí, un poquito más. No, yo entiendo de que tiene que tomar de los nutrientes que nosotros le estamos poniendo a la planta en el suelo para poder ella, digamos, si el suelo no los tiene,
ella los tiene que tomar de los nutrientes de los fertilizantes, ¿verdad? Sí, es correcto. Totalmente, Muchísimas gracias. totalmente. Y nunca olvidar la ley del mínimo, ¿verdad? Porque la planta va a absorber lo que necesita y el resto pues lo va a dejar ahí para que otra planta lo vaya a necesitar si es que está en otras condiciones, ¿verdad? Y bueno, yo creo que ya no tenemos más consultas. Muchas gracias a quienes tuvieron a bien tener la presencia con nosotros en la charla de capacitación, esperando que hayan llenado la asistencia, ¿verdad? Para poder ya iniciar, estamos con este tema iniciando, perdón, lo que es el módulo 3, ¿verdad? Del diplomado sobre uso y manejo seguro de insumos agrícolas. Y pues va a ser un gusto poderles entregar, yo pensaría que ya la próxima semana, el reconocimiento a quienes nos acompañaron en el módulo 2. Hoy estamos dando inicio al módulo 3, así es que estamos a buen tiempo para que podamos participar, ¿verdad? Y bueno, de nuestra parte esto ha sido todo por hoy, agradeciéndoles a todos nuevamente la presencia, a la Asociación de Mujeres en Café de Guatemala por esta confianza para nosotros en Gremiagro de desarrollar este y pues muchos temas con los que ya estamos trabajando, ¿verdad? Temas que vamos a tener para el 2022. Va a ser uno bastante bonito sobre cosecha de agua, que lo estamos trabajando en conjunto con Cristian. Y pues este tema es un tema muy importante porque muchas veces no tenemos la facilidad o nos cuesta llevar el vital líquido a algunas áreas que necesitamos hacer fumigaciones, ya sea pues para plagas y enfermedades o también para fertilización, ¿verdad? Entonces, son alternativas justamente. Vamos a hablar también sobre curvas a nivel, cómo establecerlas, el tema del nivel en A, ¿verdad? Vamos a ir un poco más allá de los temas que tenemos para este 2021 y 2022, pues con nuevos temas de capacitación, como bien decía Lilian, ¿verdad? Para ir pues renovando e ir actualizando lo que muchas veces, pues por la no práctica o por no estarlo haciendo tan seguido, a veces lo llegamos a olvidar, ¿verdad? Así es que les agradezco mucho. Gracias, Cristian, por tu apoyo y a Lilian también por dirigir pues esta asociación tan importante para nosotros. Así es que les deseamos lo mejor en esta tarde. Pues, pásenla bien y nos vemos el jueves a las 4 de la tarde con el tema de nutrición en cultivos, que es también un conferencista chileno, ¿verdad? Quien va a tener a bien dar este tema justamente como lo desarrolló Jorge Navarrete en esta tarde. Les deseamos lo mejor, pasen una feliz tarde, hasta pronto. Gracias. Muchas gracias igualmente a todos.